es Él el doctor de doctores, el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, amado hermano, debemos de gozarnos. Tal vez usted no cantaba porque algunas letras de la alabanza no se lo sabe, de las que cantan los hermanos, porque estábamos acostumbrados o lo sabíamos los cantos anteriores, no viejitas, porque pues, los cantos anteriores. Pero gocémonos, amado hermano. A ver si nos sale el yo siento paz, pero usemos las manos, dijera un hermano. Los que traen manos, que lo usen. Entonces creo que pisil tikicho dictal el tescab tique que hermano tak ayo ñamej más captic o yajpaj captic alayash ayo gino dicta ich el tamuk tesbil te kushul diose. Amén. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Cristo ya me liberó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Él puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado, me ayudan a vencer. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Gloria sea al Señor. Ofrezcámosle palmas al Rey de reyes y Señor de señores. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te adoramos, porque tú eres bueno, tú eres grande en misericordia, Señor, y lo vemos cada mañana, Señor. Gracias por eso, por tu amor y misericordia. Y te rogamos, Padre, que el gozo, que el avivamiento, que el Señor, que ha sido declarado para México y para todo el mundo, también nosotros podamos ser partícipes, lo podamos disfrutar, lo podamos palpar, lo podamos, Padre amado, gozarnos en medio de ese avivamiento, Señor, que tú estás dando para tu iglesia, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Antes pijijol cotico, tan cotic kerman cajual, socte kerman otakio, hay minutil, yahnave cotic cuenta hilte hachul optiak, haces bot cotic tauraini, Padre. Danos entendimiento, sabiduría, Padre. Quita todo cansancio, todo estorbo, toda
carga que cada uno pueda haber traído, Señor, porque, Señor, queremos centrarnos a recibir de tu palabra. Y ayúdame, Señor, por favor, usa mis labios, usa mi boca, Señor, usa mi vida como un instrumento, como un vaso tuyo para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria sea al Señor. Lugar y hermano tak, Hutzlan, Chotlan, Naklan, hermano tak. Tseluk me cotantik hermano tak, en Nichimuk mi aguanton, ta tehkelik o ta costolik, amados hermanos, el gusto poder volver a vernos. Amén. Amado hermano, el Señor me puso en mi corazón leer 10 versículos. Lo voy a leer, meditamos y pasamos al tema que traemos en esta mañana. Amén. Quiero que me acompañe usted en Hechos capítulo 3, verso 1 al 10. Y aquí el Dios que hermano tak un versículo y versículo 1 y de capítulo 3 tas un Hechos y aquí el amado hermano te vinate y algo tik te ya te scop te Dios ya aquí el tipo patia ya scopotik hay algo tik te scop te Dios te Pedro sok te Juan Bastik ta templo, ta oshep ora, suhtel kakal, ha te yorahil skopon el Dios chi. Aihtul winik, kosho ta yayina to, te jujun kakal, yash ik tal, ta yochival, te templo, te tuhbil ochival, sbihil. 51 yas kambe limosna. Te machatik yash ochik bahel, ta templo, te kalala yil, te Pedro, sok Juan, te yakik ta ochel bahel, ta templo, las cambe te yakuk abot limosna. Te Pedro, sok te Juan, la yil beyik sit, te kosho winik, hich la yal te Pedro. Y la wot kotik shi. Hich las kelan sit, te asmaliel, yil viñas abot. La yal te Pedro, mayuk plata ni oro kuun, pero te vin ay kuun ya kabat, tas cuentas vil Jesucristo talem ta Nazaret, hachan behenan shi. Hich las sakte tasuels ka las nit hachel ora la yich yip te yok sok te snuk yok shihlu hachel te verso 8 te vanti ya caña ya noptike hermano tahichayal shihlu hachel las tek ansba sok hach ta behel las hokin ochel ta templo yak ta behel yak ta guihlel sok yak ta yalbeyel yutzilal te diose. Spisil te pueblo la yilik, te yakish, ta behel, te yak, ta yalbeyel yutzilal, te diose. Las nave yexba, te hate mach spisil ora, yash hukkas, o yash hukkansba, ta kambahel, ta yochival, te templo, te tuhbil ochival sbihil. Cham yo tanikyun, sok shiwikyun, te vinkoh ta paseleschi. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos. El verso 8, que es lo que nos llama la atención por lo pronto, dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar, alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, dice la palabra del Señor. Hay algo que te juntos Dios se hermano tacti a calve tic ahora en tul winik si te kosho ok desde que al ayin hicha ayin te winik eschi. Pejujun las al domingo ta yorahil oshep ora te kala yorahil ya ich oponel te Dios eschi ya la ich etal el te kosho winik la ich el tastil te templo La Hermosa te tuhbil ochival te chita celtal cope ya la ich jutsan hil te ya te winike yun la yas ante limosna o yas antes mahtan
como Mike Bishus pasveltas kahte kosho yakane. Pero hay algo que hermano te talas te no pogele tikiun te Dios te Pedro sok te Juan abate tikiun Dios la yilik te winik te hutzulet la yilik te no pogele tike y la yalbe yik ilbon ilawon kotik chilas oblal te kosho ok te winike. Pero como te winike ayemate yaskante limosna et la yilbe city halwane tikiun te Dios lo ya klas mali belte ya kush abot mahtan. Pero te halwane tikiun te Dios las yal te apóstol Pedro las yal te jone mayuk oro kun mayuk ule hal kun te acabate pero te bin kich oje acabat hay un chantas cuentas biji kahwal de Jesucristo chis oblal y behenan bahel chilas oblal te winike. Pero y aquí te hermano tak te winik te kosho oke la yich nitel hachel y la yich nitel hachel te kosho ok te winike. Ayal te skop te Dios ora las saklan yip te yoks te rodillas o te snuk yoke las sak yip ta ora pero te winik te kaleko te yoke amado hermano y aquí te verso 8 shihlu hachel las tek ansva sok hach ta behel maha oknash te behene amado hermano ayal botik te versículo las hokin ochel ta templo te apóstol Pedro sok te Juané yak ta behel yak ta wihlel sok yak ta yalbeel yutzil oblal te Dios es chite te versículo te yak pasik meita inuk amini amado hermano biun te yaskan te yakishtik ta muk te kushul Dios te yak chumetik ta oreni amado hermano. Hayevan vuelta te jate hich ohemotica te viti kosho otica ayotic ta gokol ayotic ta vinti chukulotica pero te Dios la yak otic ta libre amado hermano y te viñas cañas pasik ta orani hate mancho que ay ta kotan dik hich el tamuk tas cuenta ayo mancho que ay ta kotan dik ta hich el tamuk tas cuentas oponel mancho que ay ta kotan dik ya y veel te chuls op te Dios te mach la yak otic está libre porque aquí te ejemplo yun te kosho ok te wini que la yal shihlu hachel shi hasta behel pero ma ba ta wihlel ta yang lugar behen ochel ta yutil ta templo tal yal bego kol Dios yun te mahtanil te las ta sheha te lekub te yakane y ayal botik shahol amado hermano ma oknash behen talele si ayal botik shahol te yakla ta wihlel ochel talel te shi. Entonces te pregunto iglesia, ¿cómo tenemos que alabar a Dios? Vino util yashu yaskanya kishtik tamu hich habite Dios porque hay algo que hay winiki te kosho ok de nacimiento ya klasta wihel ochel ya cuanta taawo ochel ya cuanta ahkot ochel tas cuentas busquinal yun ya le llegó colte Dios porque ya vio ya tuvo su milagro amado hermano y nosotros hashantejotik amado hermano. Yo no sé si los que me ven en el Facebook o me están escuchando en la radio me entenderán lo que trato de transmitirles, pero amado hermano, hay algo que te escopte Dios, te tul te kosho ok te wini que a la leku te yakane, mava baht las bloques bastas til de templo, sino que al contrario, och talel tasna te kahwal que te yich ohibal tasna te yich ohibal tamux bil te Dios, och la ta wilel te yus busk inala amado hermano. Och ya luego con Dios y cómo adoró a Dios, cómo alabó a Dios, cómo agradeció a Dios por el milagro que acababa de recibir. A te viti hach la ta guilel te che. Ya que la ta guilel te wini que. Entonces, ¿qué hermano taca? Este hombre le importó menos lo que decía ahí la gente que estaba dentro de la iglesia. No le prestó atención, lo que a él le interesaba era brincar de alegría, brincar de agradecimiento al Dios quien le dio ese milagro. Y nosotros, que si voy a cantar fuerte, ¿qué dirá el que está a la par mía? O si canto fuerte, si danzo, o si aplaudo, ¿qué irán a decir de mí? Pero algo tiki hay todo amado hermano, te wini que shihlu hachel, las tek ansbam sok hach ta behel las hokin ochel ta templo yak ta behel yak ta wihlel sok yak ta yalbe yutzil skoblal te Dios ashante joti amado hermano vino util ya está lo dicta yalbe el gokol te Dios después de los grandes milagros que Dios ha hecho sobre nosotros sobre nuestras vidas para empezar. Después sobre tu familia, después sobre tu trabajo, después sobre todas las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Cómo le venimos a adorar? ¿Cómo venimos? ¿Con qué actitud venimos ante su presencia, amado hermano?
No estoy bravo, dijera. Pero vemos el cojo, amado, el que era cojo. En el verso 8 en español dice, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Algunos critican que porque los de Benecer danzan, algunos critican que porque los de Benecer aplauden, pero amado hermano, yo no sé si solo de Benecer debería de danzar y de saltar, porque aquí veo al quien recibió un milagro en su vida, veo que entró saltando, glorificando al Rey, glorificando a su Dios, quien le dio esa libertad. Porque estaba, amado hermano, el pobre señor, pobre muchacho, el pobre joven estaba mal, no podía, no estaba libre porque estaba atado a sus pies desde nacimiento, dice la Biblia. Pero vemos que el Señor en su gran misericordia le hizo el milagro de que sus pies se le enderezara. Pero sí supo agradecer, entró a la iglesia, entró al templo, entró a la presencia de Dios, brincando, saltando, alabando al Rey de Reyes. Y yo no sé si usted también ha recibido alguna bendición, algún milagro que el Señor te haya regalado, amado hermano. Yo no sé, pero si usted ha disfrutado de un milagro como lo he disfrutado yo, nos invitamos a que le adoremos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, porque Él se lo merece. Él, para hacerte el milagro que ya te dio, no te cobró ni un peso. El Señor, para sanarte, para librarte de donde tú estabas, no te cobró ni un peso. Al contrario, Él vino a entregar su vida por amor a ti. Y si ahora estás disfrutando de una libertad, no te olvides de quien te ha dado esa libertad. Muchas veces en estos tiempos complicados que estamos, se nos olvida, aparentemente se nos está olvidando de que alguien ofrendó su vida por amor hacia nosotros. Alguien nos rescató de la esclavitud, alguien nos rescató de la enfermedad, alguien nos rescató ya de la muerte, pero aparentemente hasta el día de hoy ya nos estamos olvidando de Él. Y es por ello que cuando venimos a su casa, venimos como que solo para que me mire el pastor que llegué, voy a ir. Pero deberíamos de venir, amado hermano, con todo nuestro corazón para agradecerle a nuestro Dios por los milagros, por las bendiciones que Él hace día a día para con nosotros. Porque hice las paz de Guinique, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Cómo será eso? Casi que, para no decir que es igual como lo que hizo David, le importó desnudarse, perdió la compostura en agradecimiento a Dios por lo que él lo estaba viendo, lo estaba disfrutando en su momento. Aviche que hermano tak, natik me yalbe el gokol te diose, natik me ich el tamuk te diose. Repito, más na bin bendición la yabatish te diose, más na bin bendición la yabata tohol te dios agune, pero machu me chaita kota ni hiche que hermano tak ich el tamuk. Vino utilia wish tamuk, la kiltikista verso 8. Vejen ochel, tawil el ochel, ya que albe gokol te diose. Y cuando ya Dios te dice capaz, amado hermano, ya shbus rakin al yo tanta tohol y calal ya te yantik winiketik te junk al te mero mayke shalekil yile lahe te junk al as leko te sa te cajo al tique ya me soco y van la hataha me corta y el chime a coblar y ahí el momento de Yeshua wal hatte Dios es chihat me abi hichme yantik mach ya está un Dios y hichme mach yantik ya está shno pistaleta yeta yok ehuk te Dios amado hermano a mi chica hermano tak hay mi responsabilidad tik te jotique. Hay mi responsabilidad con tik te ayo tikistas tohol te Dios amado hermano hay un ya mezcan ya zahta ihbati hiche hay un kaltik te nashe hay más ayo hinotik hay shevet kotan tik hay ya te pensar tik ya está lo tik ya el te scop te Dios pero cambia tik Dios amado hermano te hau que escolta yo tik hau que ya juni huk te pensar tik yo machu yamba ya te hol tik te ayo tik ya el oyich el tamuk te sbihil te tati Dios hermano tak amén. Y aquí te chocho versículos antes copte Dios el tiempo que me resta. Y aquí te bajel amado hermano te tul winik te mero vaya stakin te tul winik te lom kule te tul winik te lom vaya bin ayun y hay chep te snichane. Pero te tul te snichane y aquí te bajel amado hermano bueno tas cheval te snichane
anaojik o naotik tapajal kermano tak te hunwinik te ay bin ayune ya ya vejile smahtan o ya vejile herencia yun te ya snich nave. Pero yo aquí el tiglita versículo te 8 te faltas jun San Lucas, amado hermano, mava las mahli te al nich anetik te abot yun te state las kan tehtule las kan agbon ish hichetat te bina te kune te por derecho cuya pastocare agbon ish hichashi. Ayun te tut mamal te vaya esculejal te vaya el bin ayune las puk tiklambei te snich nabe pajal la llave te banquila te itz inale como pajal ais derecho como pajal has kerem has yal snich nab la llave hilel te smahtaneshi. Pero aquí el tic te viene allá lo tic te itz inal chitavanti capítulo 15 verso 12 te itz inal hich la llave te estate tat abon te haye bintik yash kohta cuenta hagun shi hich te stat las puktiklambe te sbilukeshi te keremek opo las hambie las tois kahtat ya es momento de kawawan te herencia ya es momento de que me des mi herencia, dijo uno de los dos hijos que tiene a este don, que este señor que tiene muchas posibilidades, tiene riqueza, tiene bienes y tiene cuanta cosa, amado hermano, tiene gente trabajando ahí en su parcela, ahí en su rancho, ahí en su finca, ahí en su, como usted le quiera llamar. Pero uno de sus hijos alzó la mano y dijo, ya quiero mi herencia, papá, ya quiero lo que me corresponde. No sé si lo hizo bien o no, porque pues, no sé, pero no es el tema a tratar hoy. El tema a tratar hoy es que este joven que pidió su herencia, vamos a ir avanzando. Gloria a Dios. Tavantis un capítulo 13, perdón, 15, capítulo 15, versículo 13, calalta 14. Y aquí te amado hermano, te querem, te las can, te machanahil las cantes, más tanete, herencia yune. Malas nas tuhuneli haya kiltik baheltea. Mahala huk alta patil na ikmeteta verso 12 la mespuk te herencia yun te mamale. La kiltik lit mahaluk alta patil te itzinal las spisil vintik ayun bah tanamal tayank inal take ots lahin spisil a biluk nashbin las lahin a kalala yishta lambel spisil talbayel guinal teitak inal hach tagokol yun mayukishbin ayun shi. Te quereme las cantes más tane, te herencia yune. Hichuk shi te estate. Bueno, y acabe y te quereme te cune. Por derecho le corresponde, así es que le voy a ceder las herencias que le corresponde. Pero resulta, amado hermano, que el que primero levantó la mano pidiendo su herencia, resulta que no supo disfrutar, no supo valorar, no supo aprovechar, no supo utilizar, amado hermano, la herencia que el papá, que con todo su amor les dio. Lo fue a malgastar en otro lado, dice la palabra, que se alejó de su casa, se fue de la casa, abandonó. Bueno, ya me diste mi herencia, así es que adiós, viejito. Gracias por lo que me diste, me voy, porque ahora ya tengo paga, tengo lana. Se fue. Pero resulta que este chavo, en vez de que fuera a invertir la herencia que su papá le dio, dice la escritura que lo fue a malgastar. ¿En qué? Ahí está en la Biblia, si lo quiere usted leer. Pero amado hermano, vemos a este joven no supo aprovechar la bendición o la herencia que recibió de parte de su papá. Y aquí el chanta ahora naste ya en último versículo de hermano tak. Teschevals nichan la hich de herencia, por supuesto. Acuérdense que el primero levantó la mano y pidió la herencia, pero resulta que cuando lo escuchó el papá, no solo el que levantó la mano salió beneficiado, porque también recibió el otro, el que no había pedido. Pero ese otro, amado hermano, ahí se quedó con su papá. Vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra del Señor en capítulo 15, verso 28 y verso 29. Ilin yun te banquilal mabalas kan och bahel, hayun lok talel testate. La yalbe gokol te yahuk och bahel, pero te banquilal hich la yalbe te estate. Y la will aish bahel na habil te kak ohba ta abatin en la guun. Mayuk bin ora la kashun taibat a mandar, pero mayuk aguabe yehon y kohtuk te tut tensun yun yahpas kin sok te kamigo takeschi.
Te van quilale la yich ejuk te herencia, amado hermano. Abot ejuk te 21 te partes iguales las puk te mamale. Tehtule malas nas tú en él porque vas yishtalan. Pero tehtule tampoco las nas tú en él, amado hermano, porque hay intas nas te estate. Bueno, yo para qué voy a echar mano a mi herencia, para qué voy a trabajar con la herencia que me dieron si estoy viviendo en la casa de mi papá. Aquí en la casa de mi papá tengo de todo, tengo comida, tengo vestido, tengo sirvientas a mi cargo. Así es que no hay necesidad de echar mano de la herencia, dijo aquel. No lo disfrutó tampoco. Pero vemos, amado hermano, que cuando el hermano menor, cuando el joven que fue a malgastar la herencia, regresó arrepentido, porque había malgastado todo su paga. Tanto así que quería comer los alimentos del cochi, del puerquito, del chitán, que tan rico es, pero que si exageramos tanto así que a la ansuebe iswelte a la chitam te winike, la ishlamel te stakine, mayuki stakinyo yasmante viñaswe estuhune, las leyatel y pecomac ayem taatel te quereme, tampoco pudo, porque no estaba acostumbrado a trabajar el chavo. Entonces no pudo. Y peor que le mandaron a cuidar cochinitos. Y como no hay comida, amado hermano, quería agarrarle de los alimentos, de las croquetas del cochi. Pero reaccionó, volvió en sí, dice la Biblia, y se regresa. Yo aquí queriendo comer comida de cochi, y allá en la casa de mi papá hay abundante comida, hay muchas cosas, muchas riquezas, y arrepentido vino el chavo. Me voy, aunque sea para chalán, me acepte mi papá, pero me voy a ir ahí. Tomos de hambre no ha de morir allá, dijo aquel. Y se viene. Y usted sabe la historia, que el papá, lleno de amor, lo miró de lejos su hijo y salió a correr, lo abrazó, no importando su condición, no importando el olor que traía, no importando, amado hermano, todo lo que había hecho, que le desgastó todo lo que le dio. No le importó al papá, porque papá es papá. Aunque hay papás medios, habemos papás medios tremendos. Pero, amado hermano, dice que cuando llegó su hijo menor, le mandó a rasurar, le mandó a cortar el pelo, lo hizo murush, colocho, lo puso guapo, le puso ropa nueva, chanclas, anillos y cuanta cosa. Y todavía dice el papá amoroso, vayan a traer el hup en Wakash, vamos a echar pachanga pues. Pastikin shimele suhtistalel tehnich ante chayemahe o te chamenahe suhtistalel shi. Mavala yich ta cuenta te binate las pasticlantes quereme, aunque tu juventalel ta yik te chitame, aunque nahtu benistales tzotel te jole te yisime, aunque butzem tigiste ya la cue mavala yich ta cuenta, sino que bat las pet la yutzuy la yakta atintese la yakta hosh beyel te yisime ta hosh beyel te tzotel jole la llaves lapiach il skuyach il step is aboch choko shites kopte diose y la yakta pase hunk in. Pero yo aquel te amado hermano te banquilal, te maik bin ora lok bahel ate tanahe, te bin te ay ta ate el soca te estate, malas nas tu nele huk tes herencia he, pero calaltal te yitzine, ilin te banquilal eshi, bion te le capaz bekin te kitzin te malas nas tu nel te bin la hawa yela yishta lambat y yaktalaban guane huk te banquilale. Pero te has que analizar, amado hermano, tampoco él las nas tú en él te herencia abo ti un testate, porque mama te sok te 20 abo bitishi un testate ten ay teis hokta na en él testate. Haya shumak intesot yu un testate, ya abo spisi viñas tú un testate, cuando ave bilish herencia yu un. Imagínate me chikna he. Muchas veces, amado hermano, pero mejor termino aquí. Ahorita vamos. Diga, amado hermano, ilin te van quilale. No, que aquel malagradecido y mira cómo te trató y todavía cómo lo estás tratando ahora y le estás haciendo fiesta. Yo que te sirvo todos los días, yo que me despiertas en las mañanas y digo sí, ni siquiera un animalito me has dado para compartir con mis amigos, dijo aquel. Pero me pregunto, ¿acaso no tenía herencia pues también él? ¿Acaso no tenía pues sus animales? ¿Acaso no tenía pues sus bienes pues que lo podía si quería disfrutar, amado hermano, bien pudo haber agarrado uno de sus animales que ya le había dado su papá y matado y convivir con sus amigos? Pero este joven, el segundo,
tampoco estaba bien lo que, tampoco estaba bien. Criticando al hermano menor que porque malgastó, pero este otro también estaba más peor porque criticando y todavía él no, ¿cómo le dirá, amado hermano? Trabajaba con su papá a manera de no gastar lo que le habían dado a él. Eso tampoco está bueno. Voy a seguir trabajando con mi papá y que él me mantenga a mi papá, que me dé todo a mi papá y la herencia que me ha dado, ay, que esté ahí, no lo voy a tocar mientras estoy con mi papá. Pero no estaba bueno, hermano. Por eso cuando miró a su hermanito le llenó de odio, se enojó bastante, no quiso entrar a la fiesta, no quiso entrar a comer la carne porque pues, ¿cómo? ¿Y yo qué? Y zapateando andaba como el amigo Chavo. Pero muchas veces nosotros somos así, amados hermanos. Muchas veces hemos meditado, hemos leído este versículo y nos fijamos solo en el hijo pródigo, en el que malgastó su herencia. Pero no nos hemos dado cuenta que el segundo también no supo disfrutar la herencia que Dios le había dado, perdón, su padre le había dado. Y traigámoslo a nuestra vida, amados hermanos. Muchas veces, amados hermanos, somos igual que estos dos jóvenes. Habemos, amado hermano, que le pedimos a Dios y cuando Dios nos da, nos alejamos de Él, vamos y malgastamos la bendición que Él nos dio y nos quedamos como el hijo pródigo. Pero bendito sea Dios si tú vuelves, como le pasó a este muchacho, volvió en sí, dice la palabra, y se vino a los pies del Señor, porque Él es misericordioso. Pero amado hermano, los que no se han apartado del Señor, recuérdese, amado hermano, el Señor también te ha dado una herencia, también te ha dado una bendición. De Dios te ha hecho una esta hora y ni que hermano tag, ya véjate te ha bendición, tatulo, a todos los que estamos, Dios nos ha dado una bendición. Ahora la pregunta, ¿cómo lo estás usando la bendición que Dios nos ha dado? Binbuti no gostó un beltic de bendición, te la llavo tiquish te Dios sé. Ya vas a disfrutar, amado hermano. Ya vas a ver túnel, te bendición o te herencia, te la llavo te estati Dios sé, o le estamos malgastando también. Porque vaya vuelta acá, no sé si usted, a ver si no me meto en problemas. No sé si usted le ha tocado oír a alguien, es que no tengo dinero. No tiene y no tiene y no tiene y nunca tiene. Pero ¿será que de verdad nunca tiene? ¿Qué opina? ¿Será que realmente nunca tiene, amado hermano? Ay, no aquí de la iglesia, allá afuera más donde trabajo. Es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo. Pero ¿será que realmente no tiene? Digo yo. Yo no digo que no tengo, pero tampoco digo que tengo un montón. Pero el Señor no me mata de hambre. No sé usted cómo lo ve o cómo lo toma. Más caltic de mero puso el texta en tique, pero tampoco ya espacio caltic de mayuk, porque te Dios es siempre allá botic, amado hermano. Entonces, mame how obra el tic te hay chep, que remetía, kilbel tic ahora ni amado hermano. Porque te Dios es siempre ya vejat, te viene útil ya escuchinate. Pero es cuestión de que te canops tu junele, te canops pasa el disfrutar, te vin la ya batiste Dios. No sé si me entiende, me doy a entender, amado hermano. Porque, amado hermano, muchas veces Dios nos da y nos lo estamos malgastando lo que el Señor nos ha dado. No hablo solo de dinero, sino de todo, amado hermano. Y habemos otros que Dios ya nos dio y no queremos echar mano de lo que Dios ya nos dio. ¿Cuál de los dos es bueno? Ninguno de los dos. Porque el hijo menor lo malgastó y el otro no supo aprovechar y no supo agradecerle a su papá por la herencia que le habían dado. Porque, amado hermano, todavía trompudo se puso. Pero ¿acaso no tenía su herencia pues también? ¿Qué estaba haciendo ahí metido en la casa de sus papás? Si quería disfrutar su herencia, lo hubiera disfrutado él a como él le parecía, pero él tampoco se apartó de la casa de papá. Ahí estaba, ahí, para no decir mantenido, y teniendo dinero. Ahí cheque hermano tac. Cambetic Dios escolta yotic. Cambetic Dios que hermano tac te agnabetic él te bendición te llavo yotikish te Dios. Mame hautia kishta lambeltik te bendición te la llavo a ti te Dios, pero tampoco me haukotik te mabaya tu te bendición te la llavo tikishe. En español.
Pidámosle a Dios, amado hermano, que nos enseñe o que nos revele cómo tenemos que utilizar la bendición que Él mismo nos ha dado, amado hermano. No vayamos a ser uno de los que malgastan la bendición que el Señor ha dado sobre nosotros. Y tampoco vayamos a ser de los que el Señor le ha dado su bendición y que no lo sabe ni qué hacer con esa bendición. Pidámosle a Dios, amado hermano, que nos revele. Dios que allá hermano tak viña shuya pastic para que yo pastic disfrutarte bendiciones. Que disfrutes tu bendición no significa que vas a malgastar, que disfrutes tu bendición no significa que lo vas a guardar, amado hermano, porque nada me ya me viña la paso que el las acaba de echar olale. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te me echiste olale que hermano tak. ¿Qué vamos a decir? Es que no quise gastar como yo vivía contigo, Padre. Entonces disfruté más de lo tuyo y el mío, pues ahí está. Bingo shik olale que hermano tak. Te me la llava te hatate, te hate Dios. Cambete Dios cajo al binar tú, tes ate bin la guabonishe. Bin util ya ate honsok, bin util ya shbehen honsok, ya shkusha honsok, te man mahtanil te la guabonishe chukotik tas toholte Dios. Yo me mahtati gokol hichik hermano tak. Nada meta yo ticta jun jabil, amado hermano, yo ticta jun jabil, te vaya el bendición, ahí algo tic shaol te 15:30. Pero te calar sustal, te anichan, te la yistalamba, te bintik ayagun, sok ansinel ansetik, la hamilbe te hup en wakash la yut. Hay un chicarman takia meskan yahnatik stuhunel, te mahtantik, le faltó la M, te mahtantik, te las kishtikishe. Ya mescan ya hnatik stuhunel te mahtantik te la llavo tikish te htatik Dios. Ya mescan ya kambetik Dios, Señor, ilumíname, revélame, muéstrame, Señor, cómo he de usar la bendición que tú me has dado. Chukotik, amado hermano. Para que calayashtalte Dios, este mi hijo le di una bendición y lo supo aprovechar. Mero lek shimek olatik hermano tak. Temao que ol mehbatik ejukiche. Amado hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga, que el Señor, amado hermano, nos ilumine para que no seamos ni el hijo pródigo y tampoco el hijo mayor, porque, amado hermano, analizando del otro punto, uno malgastó su herencia y el otro no quiso tocar la herencia por saber qué, pero tampoco es bueno. Hay que disfrutar lo que el Señor nos ha dado. No significa malgastar, pero hay que disfrutarlo, amado hermano. Sabemos de que hay momentos que sí hay, hablando económicamente, hay momentos en que quedamos bajón, pero el Señor nunca te ha de dejar sin nada, porque tu Padre conoce tus necesidades y sobre todo, amado hermano, conoce hasta los antojos de uno y nos cumple con eso, amado hermano. Entonces tiene el cuidado de nosotros. Solo pidámosle a nuestro Dios: enséñame, Señor, cómo he de disfrutar lo que tú me has dado económicamente, en salud, en los dones, amado hermano, que es lo más importante, en los dones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Mame shagwishtalan, te mahta, ya véjate Dios. No menospreciemos, no malgastemos, no utilicemos las herencias de parte de nuestro Dios en nuestras vidas. Mashagwishlan, natix tuhunelos, kambetik Dios y yabatik tuhun testik. No potikishtalel, hay machas nak ayo. Hay muchas buenas nas opon el Dios, hay muchas buenas nas tijel instrumentos, hay muchas medias nas kuselte naete, sapelte traste te gilelte te bintik ile las canta yutis nate tati Dios. Pasik aprovechar, amado hermano. Joko betik te Dios, ¿para qué soy bueno? Aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Chukotik. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la bendición que me has dado? Aquí estoy y lo quiero emplear de la mejor manera. Póngase sobre sus pies. Dios. Repenta Dios las postayat para que yoña kakopome Dios yaña shlakupta chamel o repenta Dios la llava taguilbe te yuele yoña kawabes muk ulio tante macha maikis muk ulio tanta ora ini te macha aita desesperado yon te skokole repenta Dios yascanas tumba takushle alteya pero ahí baja el tic más antic. Yahpastik te le amado hermano, taskah te shiwele o taskah abiyantikas makotik, pero macho me kishtalantik hiche hermano tak, natik stuhunel
Ignatix para el disfrutar de más tantiquia viejo tatic Dios. Que el Señor nos bendiga, amado hermano. Copon dijiche de Dios. Tatic Dios te haya tachulchan. Ya no pijon cotic tatojol taore ni padre. Yung yakamat cotic te aguabot cotic na cotic stuhnel. Temukol bendición te la aguabot cotic tatulu tule cajual. Desde que la aguabot cotic ta libre, yung te humul cotiquel, la lo que son cotic talel ta yohoril te mozo hile. Ha ishmukol bendición te yamine cajual. Pero hay que util yahna cotic stuhnel, hay que util yahna cotic pasel disfrutar, hay que util yahna cotic yal el gokol ta tohol hiche. Por favor, cajual abot cotic hichahnabe cotic cuenta hil. Binwut il yaskan hiche te yahtun tes cotic te herencia te aguabe honish cotic ta pisil cotic cajual. Porque si los padres de este mundo saben dar herencia a sus hijos, ¿cuánto más tú, mi amado Dios, que eres un Padre lleno de amor, un Padre misericordioso? Seguro nos has dado enormes bendiciones, enormes herencias a cada uno de los que hoy estamos. Pero te pedimos, Padre, que nos enseñes a cómo disfrutar, a cómo aprovechar, a cómo valorar esa herencia que cada uno nos has dado, Padre. Por favor, Señor, revélanos en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Porque sabemos, Padre, que este año de reivindicación es un año de bendición. Es un año, Padre bendito, que quieres derramar más bendiciones sobre nosotros. Pero, Padre, queremos pedirte que de las bendiciones ya recibidas, Señor, sepamos usar, sepamos agradecer, sepamos aprovechar, Padre amado de la gloria. Enséñanos, Padre, para que cuando tú nos veas que somos fieles, para que cuando tú nos veas que somos agradecidos en lo poco, en lo mucho seguramente nos pondrás, mi amado Dios. Por favor, te lo pedimos. Colta ya un cotichachtat, tas tú en él, tas navies cuenta hil, te herencia te aguabejo cotica tul. Porque te melta tiltas te vas lo mila ley allá ve herencia te yal snitch nave. Hauk to balatisha cajual te lek diosate, te muk diosate, te lombail skushu la wotane. Seguro ayot kotik te ay mukul mahtani la wabe hot kotik ta tul. Pero akahnabe kotik stunel, akahna kotik pasel disfrutar, akahna kotik yal el gokol yun cajual. Melek ala yakawil te ahna kotik yal el gokol yich el atamuk yun te bina wabe honish kotike. Kashem to ya wabo chan kotik tale la cajual. Hay jabel ini ayot kotik ta jun jabil te banti. Vaya el bendición chaspan bilagunta todo el kotik como pueblo e iglesia. Pero cajual akahna kotik stun el primero te binti la wabo nish kotik que kushul Dios. Hago kole akaltita todo el chestat. No sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso, que desea que tú lo visites, porque soy un menesteroso.
Tati Dios te haya tachulchaña, calti gokol tatojol. Gokol la wali on kushul Dios de tiempo, te la wawat kotik sok te kermano tak, las noptik tachul kope. Pero ya me canti cajual ya kol te on kotik tasnavi es cuenta el hiche. Kol te on kotik cajual tas ote celta pasel te vinate la walbot kotik she cajual. Te aguna kotik yal el gokol tas pisil ora. So que aguna kotik stu el te mukul mahtani letik te la wawat kotik she cajual. Ha kotik ta toli chestat. Muk Diosat, el muk toren soctas cuentas, bastequin al Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio. Te rogamos, maravilloso Dios, que nos enseñes a cómo, Señor Dios, a disfrutar, a cómo cuidar, a cómo valorar la herencia que tú nos has dado a cada uno, Señor. Gracias, te damos una vez más en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Das cuenta 26 minutos, amados hermanos, y segundos.